sector en específico? María Angélica, si nos puedes contar de qué sector vienes, Gabriel también, Oscar también, Wayne Jaguar, simplemente el sector, cuáles son sus proyecciones para este año y bueno, sin más, vamos a iniciar con lo que les tenemos preparado. Yo soy Francisco Córdoba, innovador menor de 35, autor del libro Beat the Routes, trabajo para NASDAQ Digital Bank, alumni Global Shaper del Foro Económico Mundial y he realizado este análisis para que ustedes puedan entender lo que se viene. Entonces, miren, el 24 de enero yo publiqué las predicciones para el año, ¿sí? La segunda predicción era que la economía global iba a sufrir una crisis financiera. Yo en ese momento no sabía que realmente la crisis la iba a activar el coronavirus, pero efectivamente así va a ser, ¿sí? Entonces, esto es algo que veníamos pensando desde el año pasado, pero que ya con el coronavirus se activa definitivamente. Entonces vamos a comenzar con un análisis de la macroeconomía, entendiendo el comportamiento de los sectores. Vemos cómo grandes bancos en los Estados Unidos, desde Bank of America, dice que la economía de Estados Unidos para el segundo quarter, es decir, el primer quarter es enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, va a caer entre un 12% y un 30%. Entonces es muy importante porque ya nos empieza a dar perspectivas. ¿Cuál es el impacto en la economía china? Pues ya hay un impacto calculado entre enero y febrero hasta un impacto del 24%. Y algunos calculan que la economía china, por la forma en que ha manejado las cosas, puede recuperarse y ven que en el peor escenario crecería un 2.5% durante el 2020. Ya se empiezan a ver cómo las diferentes economías alrededor del mundo tienen caídas, desde Hong Kong el 5.4%, pero Brasil, que es de los países que más se ha negado a hacer las cosas, ha caído en un 1%. Corfi colombiana para mí es optimista porque dice que la economía en Colombia crecerá 0% este año por parte del coronavirus. Para mí este es un pensamiento muy optimista. Fedesarrollo también sigue siendo optimista, aunque él cuadra 3 escenarios, el que llama el escenario optimista, donde Colombia crecería el 2.3%, lo cual es diferente al 3.5% que ellos habían calculado en diciembre del 2019, hasta un escenario pesimista donde decrecería la economía en un 0.4%. El International Finance Fund dice que la economía colombiana va a crecer un menos 0.4%. Entonces también una caída leve de la economía. Pero el Fondo Monetario Internacional reconoce la realidad. El día de hoy, Georgieva, del Fondo Monetario Internacional, dijo, ya está claro que estamos en una recesión igual o peor que la de 2009. ¿Listo? La duración y profundidad de la recesión depende de dos cosas, contener el virus y tener una respuesta efectiva y coordinada de la crisis. Entonces, bajo esta lógica vamos a analizar qué pasaría si ocurre esta recesión que ya el FMI dice ya estamos y cómo afectaría a Colombia. El primer elemento es que Colombia estuvo bien durante la Gran Depresión, fue uno de los países menos afectados de América Latina y era por dos razones. Hubo el boom cafetero y las exportaciones de café se mantuvieron altas y el país era un país de economía cerrada, con un decrecimiento del PIB de apenas el 2% durante ese tiempo, comparado con Estados Unidos que estuvo en la Gran Depresión. Pero recordemos que a Colombia le gusta depender del petróleo. Este es un análisis que incluso hace la UPM en Colombia. Ven cómo ellos proyectan que va a aumentar el uso de gasolina motor diésel, ¿sí? Comparado con otros medios. ¿Y por qué? Pues porque el presupuesto general de la Nación 2020 se calculó con un precio Brent de $67. Esto es muy importante, porque ya el banco Barclays de Inglaterra calcula que el precio del barril puede bajar a $12 o menos. Entonces, si uno analiza el nivel de exportaciones, el 48% de las exportaciones de Colombia registradas en el 2019 son petróleo y es carbón. O sea, dependemos de estos dos elementos. ¿Cuál es el país donde más le exportamos petróleo? Es Estados Unidos, donde exportamos el 41% de ese petróleo.
Y el país donde más exportamos carbón es Holanda y Turquía, que los dos pues suman un 35%. Bien, pero el mundo sabemos y nosotros preferimos las energías renovables, queremos realmente energías limpias que cuiden el medio ambiente, que protejan al planeta de la extinción por el cambio climático, y eso ya lo estamos viendo. Por eso el verdadero cálculo no es el que ha hecho la UPME, inflando sus análisis presupuestales, sino la realidad va a golpearles muchísimo. Por eso el mismo editor del periódico Portafolio, Francisco Miranda, dijo que que es probable una recesión global. Y dice, son también inciertas la magnitud y la severidad del colapso. Ahora yo quiero hacer una comparación con la fiebre española, que en Colombia duró de 1918 a 1920. ¿Sí? ¿Les parece común este escenario? Oficinas públicas, colegios, universidades, chicherías, teatros y las iglesias estaban vacías. Los servicios urbanos se colapsaron. La policía, el tranvía, el tren y el correo se paralizaron porque la mayoría de policías, operarios, curas, alumnos, profesores y empleados enfermaron. Se suspendieron todos los espectáculos públicos y las calles de la ciudad estaban casi desiertas. ¿Listo? Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo efectivamente podemos analizar el impacto de esa fiebre española ahora. Mire, fue introducida por carreteros, y así fue como se expandió en todos los departamentos, pero quiero que tengan en cuenta esto. La gran diferencia de esa fiebre española es que el 50% de los que afectaban eran los menores de 4 años. Hoy sabemos que es todo lo contrario, ¿sí? Y hubo una mortalidad estacional con 3 picos en el año, entonces es muy importante. Quiere decir que nos encontramos en el primer pico. El pico 1, que es de abril a mayo. El pico 2 va a ser de diciembre a enero, y si no tenemos una vacuna para ese tiempo, para agosto y septiembre vendrá otro pico. Ahora, después de esta fiebre española, en Colombia hubo una crisis de 1920. Entonces, miren cómo es curioso cómo estamos viviendo después de 100 años algo muy similar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues éramos productores de café y se bajó. Entonces, yo quisiera saber que ustedes se pongan a pensar cuánto se va a afectar la producción de café en Colombia hoy en día por la crisis. En esa época, como el peso estaba atado al oro, pues se prohibió la exportación de oro por parte del gobierno colombiano. Y era muy curioso porque empezaron a sacar varios préstamos para las empresas, ¿sí? Las llamadas cédulas bancarias, que esa fue la forma en la que le ayudaron de cierta manera a los empresarios, y es lo que vamos a tratar de entender hoy. Pero miren, dice en la conclusión de la revista semanal en 1921, haciendo un análisis de la situación del país del 20, ni los más pesimistas imaginaron que la crisis alcanzará la naturaleza y las proporciones de lo que estamos atravesando. No hay numerario, el crédito está cerrado, los negocios en vez de producir dejan pérdida segura, la riqueza se disuelve y se desmoronan fortunas que parecían ser las más fuertes y cuantiosas. Muy bien, ahora entendamos cómo esta experiencia de hace 100 años nos puede servir para ver lo que se viene. El manejo de la epidemia por parte del gobierno nacional ha seguido el modelo del Imperial College de Londres, en el cual se hablan de varios escenarios. Un escenario llamado el martillo, ¿listo? Que es donde yo tomo medidas fuertes como la cuarentena, y luego un escenario que se llama la danza, en el cual, dependiendo de las circunstancias, voy tomando medidas. Entonces, tengan mucha atención a esto. En el martillo y la danza vemos cómo, si uno no hacía nada, pues es la mayoría de casos. Si uno solo utilizaba la teoría de la mitigación, como lo están usando varios países, pues los casos van a ser muchos más altos. Y en cambio el martillo, la cuarentena, y por eso la importancia de que sigamos en nuestra casa, nos da esto. Ahora, el periodo del martillo, según el Imperial College de London, ¿cuánto debería durar? Entre 3 y 7 semanas. Y luego comenzaría la danza. Bien, si nosotros analizamos el comportamiento de los países, vemos cómo, por ejemplo, España es el que está uno de los más graves hoy en día y por eso tuvo la mayor cantidad de muertos registrada,
¿sí? Italia ya empezó a curvarse de cierta manera, pero hay otros países que se empiezan a disparar y es el caso de los Estados Unidos, que cada 3 días se está duplicando el número de muertes. Ahora, ¿cuáles son nuestros cálculos basados en esta teoría? Que la cuarentena en Colombia hay 3 escenarios. El escenario 1 es que se acabe el 13 de abril, como lo propuso el gobierno, pero ustedes han visto las entrevistas y ese no se ve tan probable. Escenario 2 que se extienda hasta el 5 de mayo y un escenario 3 que se extienda hasta el 12 de mayo. Entonces eso es muy importante para que lo tengan en cuenta y saber si ustedes están planeando para esto, porque después vienen lo que se llaman las cuarentenas sectorizadas, que es la famosa danza. La danza es mantener el R, que es esa tasa de contagio, menor a 1 o igual a 1. Es por eso que se deben tomar medidas muy fuertes por parte del gobierno nacional. La danza termina si hay 2 posibilidades. La primera, hasta que tengamos vacuna. Una compañía muy fuerte es Moderna en los Estados Unidos, que está diciendo que para finales del 2020 tendría una vacuna, pero solamente experimental. Lo mismo está diciendo la empresa CureVac de Alemania y lo mismo está diciendo los chinos. Una vacuna verdadera, es decir, que podríamos implementar, pues tiene distintos elementos, pero un escenario optimista es que llegue a Colombia. Eso es muy importante, porque una cosa es el lugar donde se generó la vacuna, luego va la producción en masa y luego va hacia donde se dispone de la misma. El primer escenario, que es el optimista, es que para el primer trimestre del 2021 habría vacuna en Colombia. El segundo escenario, que es lo más posible, sería en el segundo trimestre del 2021, es decir, un mayo del otro año. Y un escenario normal sería el segundo semestre del 2021. Entonces, cuando ustedes lean que alguien ya tiene la vacuna, puede que ya tenga la vacuna, pero le falta lo más difícil, que son las pruebas en humanos. Hay pruebas en humanos donde hay que analizar cuáles son los efectos de esa vacuna, compararlo con un grupo, analizar si uno le da un placebo a ese grupo, qué ocurre, y luego analizar los posibles efectos colaterales que pueda tener una vacuna. Por eso es que se calcula que la vacuna, en un escenario más optimista, estaría en el primer trimestre del 2021. Ahora, hay otra forma de que termine la danza, y esto lo pone el virólogo español Adolfo García Sastre, que curiosamente este virólogo, como lo ven, él dirige, él es el jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte de Sinaí de Nueva York. Y él dice que la danza puede terminar hasta que el 50% de una población tenga el coronavirus. Entonces tengan muy en cuenta estos datos. Ahora, ¿qué vemos ya basado en esta teoría del martillo y la danza? ¿Quién se va a quedar sin danza durante todo el 2020? No va a haber eventos deportivos masivos, no va a haber conciertos, no va a haber iglesias de ninguna índole abiertas, no va a haber parques acuáticos, los cines se pueden abrir, pero siempre y cuando no haya tanta gente, y Andrés Chía va a estar cerrado. Esto es muy importante porque esto nos permite entender cómo va a impactar nuestro sector. La danza moderada. Después de que se acaba la cuarentena oficial y comienza la danza, se van a empezar a restablecer ciertos vuelos, ciertas rutas, los hoteles van a empezar a manejarse, pero ya no de la misma manera, ¿sí? Los restaurantes también, siempre y cuando no tengan tanta gente. Incluso nos contaba nuestro amigo Didier que había una transformación muy grande porque el IDIGER, que es el que maneja la dirección y atención de desastres del distrito, ya está desarrollando nuevos tipos de manuales de identificación de cómo debe ser un establecimiento. Entonces, esto es muy importante, ¿para qué? Para mantener el famoso R igual a 1, ¿listo? Que es clave. Ahora, ¿cuál va a ser la danza reducida? Pues los vendedores ambulantes, el sector manufacturero, la gente va a comprar carros. Es muy difícil, pese a que se abran los concesionarios, pues la gente no va a poder comprar automotores. El sector cafetero va a depender del nivel de exportaciones. Y si baja el consumo de café en países claves, pues cómo va a afectar. Y lo segundo es que sí se van a poder abrir las universidades, siempre y cuando se cumpla un nuevo tipo de reglamentación, si no se hace cuarentena sectorizada. Veamos qué ha pasado con el sector hotelero.
Ya hay un informe del Centro de Pensamiento Turístico de Colombia que hay 150.000 empleos directos en riesgo. ¿Listo? Y ya las pérdidas que se han dejado son de 430.000 millones de pesos en tan solo entre el 8 y el 19 de marzo. Entonces vean cómo está ya afectando al sector hotelero. A nivel mundial se calcula que puede tener un impacto de 302.000 millones de dólares. El sector hotelero actualmente representa el 2.1% del PIB. Pero si uno lo suma con otros sectores como alimentos, transporte y entretenimiento, esto puede llegar al 7% del PIB. Y recordemos que este es el sector que más duro va a ser golpeado. Esto según un informe del BBVA en el 2019. ¿Cuál es uno de los problemas graves? Es que el 41% de las personas del sector hotelero tienen trabajo informal. Ahora, miles de comercios se van a quebrar. ¿Sí? Inevitablemente va a ocurrir, pero no los supermercados, no el tipo de ventas que necesitamos del día a día para subsistir. Pero ya Fenalco anunció, pues claro, una pérdida del 90% de los comerciantes, ¿sí? Pero pues los demás comercios que no sean de necesidad básica, necesariamente se van a quebrar, lamentablemente. Los precios se van a disparar. Esto es un fenómeno que ya hemos visto. Fenalco anuncia que en varias partes del país como Barranquilla hubo un incremento hasta del 100% en la canasta familiar. Y no es un tema de supply, es decir, no es un tema logístico, es un tema de que se aprovechan de las condiciones para subir los precios. Ahora, ¿qué medidas hay del gobierno? Pues miles de millones de pesos para tratar de salvar a las pymes, entre esos una línea de crédito Bancoldex de 250.000 millones de pesos, otra línea de contingencias de 800.000 millones de pesos. Pero, aquí está el pero. La realidad de las pymes, ¿cuál es? Según un estudio de McKinsey, el 62% de las MIPYMES colombianas no cuentan con accesos a préstamos financieros. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno puede inyectar todo el dinero del mundo, pero la mayoría de MIPYMES no van a poder acceder porque el dinero que está dando el gobierno se lo va a dar a través de los bancos y los bancos ya sabemos que solo le presta si usted tiene plata. A menos que el gobierno cambie el modelo para prestarle a las MIPYMES colombianas, este 62% se puede quebrar en solo el 2020. Miren, ya había cálculos que el desempleo iba a llegar al 11% en Colombia sin el tema del coronavirus. Ahora, Fedesarrollo hizo un estudio donde él colocó 3 escenarios. En el escenario 1, que es el optimista, ¿saben a cuánto pasaría el desempleo? Al 13.3%. ¿Listo? En un escenario medio pasaría al 15.4% y en un escenario pesimista llegaría al 19.5%. Y recordemos que Fedesarrollo trata de sacar esto para no asustar a la gente. Pues como a mí no me pagan por eso, sino para tratar de contar la realidad, pues les voy a contar que el desempleo se puede triplicar. Vamos a llegar a niveles nunca antes registrados en la historia de Colombia con un desempleo del 33%. ¿Sí? Para darles datos, en el periodo del 98 al 2000, que fue un periodo de altísimo desempleo en Colombia, alcanzamos el 20.5%. Y eso que en esa época no se quebraron miles de establecimientos, el sector hotelero no estaba afectado, el sector entretenimiento no estaba afectado, el 7% del PIB no estaba afectado. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. El dólar se va a disparar. Calculamos que el pico va a ser de 8.000 pesos por dólar en el punto máximo, que será cuando Colombia registre el mayor número de muertes por coronavirus, que será en el mes de abril, y luego cuando ya Colombia acabe la cuarentena obligatoria y comience con la danza, puede estabilizarse sobre los 5.000 pesos por dólar. Con dólar a 5.000, ¿qué pasa? Pues normalmente se beneficiarían los que exportan, pero recordemos que a nivel internacional, como va a haber una disminución del consumo, entonces las exportaciones van a reducirse y a bajarse. Lo que va a pasar es que ya estamos disminuyendo las importaciones y con un dólar más caro, pues va a ser muy complicado.
Aparte, las compañías que se están metiendo en tecnología y están comprando servicios de Amazon, están comprando servicios de compañías norteamericanas, van a tener que pagar $1 a 5.000. Vayan calculando sus proyecciones presupuestarias. El PIB de Colombia, analicemos cómo se puede afectar. El 39% de los sectores del PIB van a ser afectados. ¿Cuáles? Comercio, transporte y turismo, actividades inmobiliarias, actividades de recreación, minería y construcción. ¿Sí? Sumado a estos sectores es el 39% del PIB. Esto es para que lo tengan muy en cuenta, para que no se dejen engañar con esos análisis positivos de la supuesta realidad. Sí, igual se va a afectar todo el sector inmobiliario y todo el sector de construcción, porque ¿qué tipo de construcción se va a hacer? ¿Para qué va a ser esa construcción? Si recordemos que ya los gobiernos alrededor del mundo están utilizando elementos presupuestarios de años anteriores y de años que se vienen para tratar de suplir esta necesidad. Ese es un problema que ustedes tienen que ver. Ahora analicemos el sector servicios. El 47% de los sectores de servicios serán afectados. ¿Cuáles? Inmobiliarios y empresariales, entretenimiento y otros, educación superior privada. ¿Por qué? Porque la educación superior privada va a tener efectos porque mucha gente, recuerden, se va a quedar sin dinero para poder acceder a la universidad. No crean que esto no va a afectar a las universidades. También esto va a afectar al tema del suministro de personal, que es un elemento fundamental. ¿Qué sectores iban a crecer necesariamente? Pues va a crecer el sector de telecomunicaciones y de salud privada. Bien, aquí mando un saludo a mi amigo de Postred. Si ustedes necesitan enviar paquetes, les recomiendo que utilicen el servicio de ellos. Manejan todo, DHL, Servientrega y demás, y muy buenos precios. Y bueno, aquí las empresas ayudándonos. Entonces, si necesitan, vayan a Postred. Muy bien. Ahora va a haber un colapso inevitable. ¿De qué? De la bolsa de valores de Colombia, del mundo, de Estados Unidos, perdón. Todo eso que ha sucedido en las últimas semanas es pura inflación del dinero, ¿sí? No es verdad lo que está pasando hoy en día con el tema de la bolsa de valores en los Estados Unidos, y se espera que el crash sea superior al del 2008, ya le dijeron al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué vemos ya en Estados Unidos? Que 3.2 millones de personas han pedido el seguro de desempleo. Esto es el número más alto registrado desde el año 1925. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, porque esto nos indica que efectivamente ya los Estados Unidos van a entrar en una crisis inevitable. Bien, clave ahí para que lo tengan muy en cuenta. Muy bien, la Bolsa de Colombia. Un segundo. Ya. Bolsa de Colombia. Llegará a 500 puntos. Vemos cómo puede llegar a 500 puntos la Bolsa de Colombia. Recordemos que hubo niveles de 920 puntos, pero los cálculos es como también va a haber un crash. El crash presentado va a ser peor. ¿Listo? Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta todos ustedes. La microeconomía. Ahora analicemos cómo esto va a afectar la economía de la tienda de barrio. Primero, hay 22.8 millones de personas que trabajan en el sector informal. ¿Listo? En el sector informal, vendedores de dulces, vendedores en los Transmilenios, y que van a ser afectados por esto. ¿Cuál es el programa de gobierno? Él dice, mire, hay el programa Colombia Mayor con 1.7 millones de personas, el programa de Familias en Acción con 2.7 millones de familias, van a entregar a 3 millones de personas que no están en estos programas adicionales. ¿Se acuerdan los famosos 160.000 pesos? Y esto va a representar el 0.3% del PIB durante cada mes que hagan este programa. Entonces, esto es muy importante. Esto es un estudio que hizo la Universidad de los Andes. Pero, sin importar qué tanta plata inyecte el gobierno, debemos entender que Colombia es un país corrupto.
como lo vemos aquí en la foto de Germán Trujillo Manrique, llamado el zar de los PAEs. ¿Qué son los PAEs? ¿Se acuerdan esos mercados que tienen que entregar refrigerios escolares en los colegios? Pues este señor se robaba el dinero de los PAEs, ¿sí? Y ahí es donde ocurre esta corrupción. ¿Y saben qué es lo peor? Que solo le van a dar 3 años de cárcel a este señor. Hay un alto nivel de ignorancia. ¿Listo? Vemos cómo ya cientos de personas murieron en Irán por usar una falsa cura para el coronavirus. Bien, entonces esto es muy grave. Vemos cómo el FBI arrestó a un hombre por proporcionar una falsa cura en Los Ángeles. Y vemos cómo cientos de muertos por tomar metanol como falsa cura por el coronavirus. Entonces, esto tiene grandes efectos porque hay un gran nivel de ignorancia y desinformación. Pero hay otro problema y se llama el problema de la vivienda informal. ¿Listo? La gran pregunta es, ¿será que con los 160,000 pesos que envía el gobierno van a poder pagar los 5,000 pesos diarios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el 22.8 millones de personas? Pero hay otro problema que tenemos que agregar a la ecuación, que es los venezolanos en Colombia. ¿Por qué? Porque la diáspora venezolana, por las condiciones, pues ha sido abandonada o no ha sido atendida de la manera adecuada. Vemos como muchos de ellos duermen en la calle, el 66% no tienen papeles, el 66% no tienen el famoso PEP o visa o pasaporte, y muchos duermen 5 en una sola habitación. Eso es lo que hay que ver en este respecto. Pero pese a que se cerraron las fronteras, siguen cruzando por las trochas. Todas las trochas, recordemos, son más de 2,000 kilómetros de frontera y se sigue cruzando por Venezuela a Colombia. Y recordemos lo que hablábamos, que allá no van a poder contener el coronavirus, por lo tanto va a haber una crisis que va a hacer que miles se vengan, y pese a las iniciativas que tengamos en Colombia de rastreo de casos infectados, si empiezan a llegar cientos de casos que no teníamos detectados, pues esto va a colapsar el sistema. Además, los venezolanos han sido engañados. Vemos cómo lo que sucedió en Medellín, ¿sí? En la Alpujarra, les enviaron un WhatsApp diciendo que les iban a dar 60,000 pesos, ¿listo? Y se llenaron las calles. Entonces se está jugando con la población. Pero esto también, parte de esta población sí está haciendo saqueos a tiendas. Estos son colombianos y venezolanos, pero aquí vemos aparte de un video de un asalto de tienda. Pese a que se va a requerir una militarización de la ciudad para proteger los ARA, Justo y Bueno y otras tiendas, también va a haber un problema muy grande en las famosas tiendas de barrio. Por eso este tuit oficial de la Secretaría de Seguridad de Bogotá dice lo siguiente: Migración Colombia expulsará del país a 5 ciudadanos venezolanos que participaron en saqueo a un supermercado en el barrio Santa Fe. ¿Listo? De la localidad de Mártires. Los sujetos fueron capturados por la policía de Bogotá. Entonces, esto va a seguir ocurriendo y va a suceder muy a menudo. Pero recordemos el otro componente: los colombianos estamos sin ahorros. Solo 1 de cada 10 colombianos ahorra, pero curiosamente no sabe para qué va a utilizar ese dinero. ¿Listo? Si uno ve la encuesta que hizo Cantar sobre preferencia ahorra el dinero, el 23% tenía este dinero ahorrado para comprar casa, y el 23% para reservas para el futuro, y el 14% para educación. ¿Ustedes creen que la gente va a comprar casas con esta situación tan compleja que se viene? No. ¿Creen que incluso van a poder educar a su gente? No. Entonces ahí es donde estos pocos que tienen ahorros ni siquiera lo van a usar para lo que lo tenían. Vean, por ejemplo, que el 11% lo tenía para diversión y viajes. Ya el gobierno anunció que podría haber un retiro de cesantías, ¿sí? Para que cierto tipo de trabajadores que sean enviados con licencia no remunerada, pues puedan por lo menos tener algo, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas que va a empezar a suceder al respecto y que debe repensarse.
Pero alguien dice que también puede darse la posibilidad de un pánico bancario, es decir, que la gente empiece a ver una situación tan compleja que decidan ir a sacar plata de los cajeros automáticos, como sucedió en Argentina y el famoso corralito en el cual se limitaba la cantidad de dinero que uno podía sacar en un periodo de tiempo. Es una posibilidad, no quiere decir que vaya a ocurrir, pero hay que plantearla como una de las posibilidades. Todo esto que hemos hablado, sin contar el colapso del sistema de salud. Vemos en los cálculos que hicimos que dijimos que entre si se mantenía como se mantiene, iba a haber un colapso entre el 10 y el 24 de abril. Incluso ya hay un estudio, entonces vean acá cómo se calcula que el número de muertes el 24 de abril en Colombia oscilarían entre 490 y 4.760 muertes. Que esto va muy alineado al estudio que hizo el profesor Diego Rosselli, donde él calculaba un número de muertes de 2.000. Recordemos, son 87.000 camas disponibles, son 8.000 UCI en todo el país y de las cuales por eso ya los hospitales están buscando la forma para liberar, para evitar ese colapso. Pero ya Felipe Lovelo de la Universidad Emory y del Global Health en Atlanta hizo sus cálculos publicados el día de hoy y dice que en el mejor de los casos, en el número máximo de casos en el día, que sería un día 90, habría en hospitalizaciones 58.824 hospitalizaciones. Esto quiere decir que en piso habrían 42.700 y en UCI habría 16.124 personas. ¿Listo? Con un total de muertos se le está estimando de 8.207. Ese es lo que él llama el mejor caso. En el peor caso, pues tendríamos las cifras que alguna vez compartió el mismo Instituto Nacional de Salud, en el cual habría 570.000 hospitalizaciones, 414.251 en piso, 156.000 en UCI y requerirían ventilador más de 78.000 personas. Entonces, en el pico de la epidemia, él calcula que se requerirían entre 1.200 y 25.000 ventiladores. Esto es muy importante porque, ¿se acuerdan la iniciativa de Mauricio Toro que Postobón acaba de financiar para que él empiece a producir ventiladores? La meta de Mauricio Toro es producir 1.000 ventiladores por mes y esto ayudaría muchísimo a paliar este tema que se va a requerir según las estimaciones del profesor asociado al Global Health de Emory University. Ahora se necesita liderazgo. En estos momentos se necesita liderazgo. Un ejemplo muy grande es el liderazgo del gobernador Cuomo en el estado de Nueva York, donde curiosamente hoy le preguntaban a Trump de qué opinaba de los 30.000 ventiladores que pidió Cuomo y dijo que era muy exagerado, pero Cuomo dijo, mire, al final yo espero que nadie necesite un ventilador, pero yo no opero en lo que yo espero, yo opero en la data. Y la data me está mostrando que Nueva York es el epicentro de la epidemia en los Estados Unidos. Entonces, todas las medidas que está tomando Cuomo luego van a ser implementadas por Trump, tanto así que hace 10 días Cuomo pedía que se utilizara un decreto especial del presidente de los Estados Unidos, que es an act of war, y es para poner a producir ventiladores, tanto así que ya hoy Trump dijo que se hiciera eso, a poner a producir ventiladores. ¿Por qué ventiladores? Recordemos que el 20% van a ir a hospitalización, el 5% van a ir a UCI y el 2.5% van a requerir ventilación mecánica artificial. Pero también hay liderazgo local. Hay que destacar la gran labor de la alcaldesa Claudia López, que ya hoy empezó a publicar como en Corferias. En la primera fase se van a adecuar 1.200 camas y en una segunda fase se adaptarán 2.200 camas para atención de baja y media complejidad. Entonces, las labores, el simulacro, la preparación que está haciendo el gobierno local de Bogotá es lo que va a ayudar a paliar esta crisis. Veamos qué dijo hoy Angela Merkel. Dijo, miren lo siguiente, estos no son solo números abstractos en las estadísticas, sino que se trata de un padre o abuelo, una madre o abuela, una pareja. Se trata de personas y somos una comunidad en la que cada vida y cada persona cuentan.
En primer lugar, me gustaría dirigirme a todos aquellos que como médicos, enfermeras o con capacidad diferente trabajan en nuestros hospitales y en nuestro sistema de salud en general. Esta es la primera línea de esta lucha por nosotros. Usted es el primero en ver en los enfermos y ver cuán graves pueden ser los síntomas del virus. Y día tras día sigues volviendo al trabajo y estás allí para ayudar a las personas. Estás haciendo un trabajo tremendo y me gustaría agradecerte desde el fondo de mi corazón. Palabras de la canciller Merkel a su pueblo. Hay otro elemento que a veces no lo tenemos en mente y es qué va a pasar con el narcotráfico en Colombia. Todos estos fenómenos harán un aumento del precio. Y la gran pregunta que todos se hacen es, si todo está en cuarentena, pues obviamente es más fácil identificar las rutas de la droga, porque ya no pueden ni siquiera mandar por el Dorado droga, entonces le toca por esos aviones, pero todos los radares están pendientes de la droga. Entonces ahí sí va a caer bastantes toneladas, entonces va a haber un aumento del precio en las calles en los Estados Unidos y en otros lugares donde se consume, pero aquí en Colombia, curiosamente, como es un lavadero de dinero impresionante, pues tendrán problemas los narcos, porque pese a que tengan dinero, no van a tener la forma de lavarlo, ¿sí? Ese va a ser un reto para el narcotráfico, y recordemos que el narcotráfico en Colombia pues representa un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto. Entonces esto también genera otros fenómenos que no nos hemos puesto a pensar. ¿Cuáles son las estimaciones finales? Es que la economía, bajo todos estos parámetros, con un nivel de desempleo del 33%, con un crash del 7% del PIB, tendríamos que la economía decrecería un 7% en el 2020, lo cual es muchísimo más alto a los cálculos de Corfi colombiana, más altos a los cálculos de FEDesarrollo, pero es teniendo en cuenta estos factores porque ellos estiman que va a haber una recuperación económica en el segundo semestre del 2020 para compensar la caída del primer semestre, lo cual nosotros no lo vemos. Pero recuerden que después de los tiempos de la peste vino el renacimiento, y eso vale la pena recordarlo hoy. Necesitamos una reinvención del país para el 2021 y necesitamos un cambio profundo, cambiar las relaciones sociales, desarrollar una nueva economía, desarrollo local, es decir, desde lo global hasta lo local, y tener un lugar donde todos quepan. Entonces, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. No sé qué preguntas tienen para irlas resolviendo, pero es para que tengan en cuenta todos los elementos. Un saludo muy grande. María Angélica nos dice que está en el sector textil y moda. Pues el sector textil y moda, el camino que tiene es apoyar al sector salud. Eso es lo que tiene que hacer. Si tú licencias productos como Cartoon Network, Disney, Sony, también va a haber un cambio de comportamiento a nivel de que la gente va a necesitar nuevo tipo de fashion. Entonces tú tienes que ponerte a pensar cuál va a ser el nuevo tipo de la moda, y sobre eso es que tienes que tomar las decisiones que tienes hoy en día. Entonces, esa es la pregunta que nos hace María Angélica al respecto. Entonces, el enfoque es que te des cuenta de la importancia de entender cómo tu sector se va a transformar y qué puede atender este sector y cómo se va a ampliar las necesidades del mismo. Carlos Cuellar nos dice que el sector de la administración de propiedad horizontal, como lo ve a mediano plazo, 2020 va a ser un año muy complejo para la propiedad horizontal, para las inmobiliarias, porque recordemos que la gente se va a ir al modo economía de guerra, y economía de guerra es reducir al máximo cualquier tipo de gasto adicional. Ya los que tenían y era necesario, se tiene que hacer. Pero, por ejemplo, esto complementado al tema de construcciones nuevas, todas esas constructoras que todavía no habían llegado al punto de equilibrio, les va a tocar tan difícil que algunas van a tener que devolver la plata con la fiducia. Vamos con otras preguntas que nos tienen acá. Nos pone Gabriel y dice, como bien es necesario entender cuáles serán los principales sectores impactados económicamente hablando y cuáles van a ser esas oportunidades.
Pues las oportunidades son que ustedes se den cuenta ya los sectores que discutimos y cómo van a transformarse esos sectores, ¿sí ven? Eso es muy importante. Vamos con más preguntas. Dice Carlos Casallas, la industria de la mecánica automotriz, los vehículos eléctricos, ¿qué piensa que puede pasar en esta área? Bueno, 2020 va a ser muy nulo para el tema de venta de vehículos, ¿sí? Lo que sí va a haber es todo el tema de reparación, de mecánica, porque de alguna manera, pero recuerda que eso ocurre una vez quitemos la cuarentena, que el cálculo que tenemos es para mayo 12 del 2020, luego la gente empieza a salir a la calle, pero recuerda, como vamos a estar en una economía de guerra donde la gente quiere ahorrar al máximo, no va a adquirir nuevos vehículos y recordemos que el problema de los vehículos eléctricos es que todavía en Colombia siguen siendo muy costosos. Yo veo un gran futuro de los vehículos eléctricos, pero este año sí va a ser demasiado difícil para los vehículos eléctricos y ese progreso que veníamos teniendo va a caerse. Entonces, lo que yo veo, prepárate es para el 2021, un año en que se va a empezar a reactivar la economía, siempre y cuando termine esa famosa danza. Muy bien, vamos con Fabián. En estos momentos las organizaciones no van a invertir los dineros de capacitación y bienestar de los empleados, van a manejar esos fondos para no tener que despedirlos. Muy cierto, pero entonces ahí es donde ves tus dos elementos. Por un lado tú dices, bueno, las compañías tienen un presupuesto de inversión en sus empleados, pero si se dan cuenta que ellas mismas, como vemos el ejemplo ahorita con el sector textil, tienen que cambiar, sí necesitas capacitarlos en ciertas habilidades que van a requerir. Entonces allí hay una gran oportunidad del sector de entrenamiento para hacer que la gente realmente invierta en estos sectores porque necesariamente estas compañías van a requerir esa transformación. Entonces ahí yo también veo, puede que tengas una pérdida en el tema de bienestar, pero va a haber una ganancia en el tema de capacitación. ¿Qué otras preguntas tenemos? Revisemos. ¿De qué otros sectores están preocupados? Un saludo a Didier. Didier, especialidad de datos, pues es un gran sector para lo que se viene porque es lo que más se va a necesitar. Muy bien, les voy a mostrar unas. Listo. Bueno, entonces hemos terminado el día de hoy. Fue corta, pero bien sustanciosa. Espero que se acuerden de cada uno de los elementos que hablamos acá. Una posibilidad de un decrecimiento del 7% para el 2020. Les voy a recordar los sectores que se van a ver gravemente afectados. Un dólar a 5.000 pesos. ¿Listo? El 39% de los sectores de Colombia van a ser gravemente afectados. Va a haber un pico de 8.000 pesos por dólar. Podemos llegar a un nivel de desempleo del 33%, así que prepárense. Y va a haber la quiebra de miles de establecimientos comerciales. Les recordamos la danza, sin danza no va a haber eventos deportivos, conciertos, reuniones grandes, etc. Y en escenario optimista, la vacuna llegaría al primer trimestre del 2021, posible segundo trimestre del 2021 y normal segundo semestre del 2021. Escenarios de cuarentena va del 13 de abril al 12 de mayo. Y simplemente los dejo con esta frase del Fondo Monetario Internacional que nos dice que ya está claro que estamos en una recesión igual o peor que la del 2009 o 2008. Un abrazo, cuídense mucho y nos veremos por este mismo canal. Bueno, Wayne pregunta, ¿habrá impacto en el sector tecnológico? Bueno, Wayne, hay un impacto positivo en dos aspectos, que se va a necesitar más al sector tecnológico, porque si te das cuenta, las empresas no tienen teletrabajo, quieren hacerlo, no tienen procesos digitales, la mayoría son manuales, necesitan transformarse, es decir, hay una oportunidad
gigantesca. Lo que debes cuidarte es si utilizas nubes de otros países como Amazon, como Azure, pues el precio que tú vas a pagar se va a aumentar. Haz un cálculo de 5.000 pesos por dólar. Juan Manuel pregunta, ¿el sector fintech cómo lo ves? Es uno de los sectores que más se va a beneficiar de esta coyuntura, porque así como lo vemos que el gobierno necesita transferirle a 6 millones de personas dinero, pues la mejor forma es utilizando la tecnología y es demostrando que los pagos deberían ser digitales, la transferencia de dinero debería ser digital y si hacemos esto, pues vamos a evitar un posible corralito como el que sucedió en Argentina. Dice Fabián, ¿cómo ves el tema de suspensión de contratos y otras estrategias con licencias no remuneradas que son legales pero afectan bastante? Eso es un problema gravísimo que se viene porque pese a que el gobierno saque estas líneas, recordemos que el 62% de las MIPYMES no tienen acceso al sistema financiero. Por lo tanto, no van a poder solventar este problema que ellas tienen. Entonces, haz de cuenta, dice váyase de vacaciones, pero las vacaciones tienen un límite de días, ¿cierto? Y si se va a extender hasta mayo 12, ¿qué van a hacer las empresas ahí? Por eso lo que se busca teóricamente es que las empresas accedan a los créditos del gobierno, ya sea línea Bancoldex o la línea de casi 800.000 millones de pesos, para mantener su nómina. Por eso ya muchos empresarios están tratando de discutir cómo hacen para no despedir gente. Pero es un problema que veremos bastante. Bien, ¿qué otras preguntas tienen? Milton pregunta, ¿qué sectores podrán sacar ventaja de esta situación tan compleja? Pues todo el sector de salud, todo el sector logístico, si lo sabe enfocar bien a lo que se necesita, todo el sector de tecnología, supremamente importante, ¿listo? Es decir, sectores que puedan apoyar a otros sectores, si los enfocas bien, van a una ventaja gigantesca, pese a las circunstancias, ¿no? Ese es un tema clave que hay que tener siempre en cuenta, Milton. Vamos con más preguntas. ¿Qué consejo le das a un comerciante al detal, a quien vive del día a día? Bueno, es una pregunta muy compleja porque él tiene varios elementos ahí. Primero, identificar si lo que vende él se va a necesitar en una economía en guerra, como la llamamos. ¿Listo? Entonces, si esa persona vende, digamos, chucherías que no se van a necesitar en el día a día, es mejor que cambie su negocio inmediatamente por cosas que la gente va a necesitar. ¿Listo? Eso es clave. Bien, entonces todo lo que es comida, todo lo que es el sector de salud, es clave, ¿sí? Entonces esto es muy importante, Gabriel, porque él tiene que entender y empezar a calcular y decir, si la gente va a reducir sus gastos al máximo, ¿qué sí deben comprar? Y eso es lo que debería estar vendiendo esa persona, ¿sí? Es la única forma que tiene de subsistir, porque sabemos que estos comerciantes, pues generalmente tienen que acudir al gota a gota, y ahí es donde ocurre un problema muy grande. Pero es eso, es que realmente se sienta a pensar qué puede cambiar en el futuro y por lo tanto tomar decisiones hoy para que no le llegue después de la cuarentena y diga, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Entonces, muchos van a tener que cambiar su negocio. Eso es muy importante. Vas a tener que cambiar tu negocio porque si te quedas haciendo lo mismo, lo más probable es que te quiebres. Eso sí es inevitable. Entonces, para evitar eso, necesitas tú tomar decisiones hoy. Y ese es el llamado muy grande pues que estamos haciendo. Realmente es el llamado que les hago a todos ustedes para que tomemos las decisiones que se requieren y tomemos decisiones acertadas. Y como dice el gobernador Cuomo en el estado de Nueva York, yo no me guío por lo que yo espero, yo me guío por los datos. Hay que prepararse para lo peor, pero siempre esperar lo mejor. Eso es muy importante. Siempre ser positivos, lo que se viene, porque recordemos que después de todos esos problemas de la peste, vino
el renacimiento. Y podemos tener un renacimiento y podemos realmente sobrevivir a estas situaciones siempre y cuando repensemos, entendamos que esto es el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué otros sectores les preocupa? Muy bien, muy bien. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces nos seguiremos viendo. Voy a repetir este webinar específico por varios lados. Para los que no lo han visto, para los otros, compártanlo entre sus amigos. Siéntense a pensar ya hoy seriamente qué puede pasar en el peor escenario y planeen para ese peor escenario. Prepárense para eso y siempre esperen lo mejor. Les mando un abrazo muy grande a todos ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en estas noches. Esta es una de las formas que tenemos para compartir información, para repensar. Entonces, cuídense mucho y hemos acabado nuestro webinar del día de hoy. Bueno, Milton dice, antes justamente, llegó al final. Milton dice, ¿qué pasará con el sector de arte, TV y música, por ejemplo? Es un sector que se va a, como está concebido actualmente, es un sector quebrado. ¿Qué tiene que hacerse? Reinventarse y vamos a tener el día martes 31 creo que es, bueno, el día martes vamos a tener, a ver, ya les verifico, una entrevista, sí, martes 31 con mi amigo Iván Darío Hernández, crítico de cine, que nos va a contar cómo el sector de arte, televisión y música se está reinventando. Pero lo que son conciertos, espectáculos grandes, eso va a estar quieto durante todo el 2020. Eso sí va a pasar. Música, pues vemos que para eso existen plataformas digitales como Deezer y demás, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los teatros, todo ese tipo de eventos va a caer muchísimo la asistencia, incluso porque recuerden que el gobierno va a tener que tomar decisiones al respecto por la danza. Recordemos el famoso concepto de la danza. Entonces, no sé si tienen otras preguntas ahí para agregar. Bueno, muy bien. Nos veremos 7 p.m. los otros días. Gracias.